Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena Hernández, gerente del Club Cámara Madrid. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión que celebramos hoy de la mano de nuestro socio corporativo Muran Partners. Sabemos todos que no es fácil conseguir personal cualificado que encaje con las funciones, responsabilidades y valores de nuestras organizaciones. Por eso el proceso de reclutamiento y selección de personal requiere de una estrategia que debemos basar en criterios y factores que nos lleven a quedarnos con el candidato idóneo que mejor se ajuste a nuestra vacante. Así evitaremos, desde luego, que la empresa incurra en gastos innecesarios y, sobre todo, en la pérdida de tiempo. Tenemos la fortuna de contar, como decía, con nuestro socio corporativo Muran Partners, en concreto con Ana Pérez Basons, una de las profesionales más destacadas del panorama nacional en el mundo de la gestión de equipos. Está especializada en liderar proyectos de crecimiento y consolidación empresarial enfocados al cumplimiento de objetivos. En la actualidad desempeña el cargo de General Manager de la firma y nos va a ayudar a reconocer los errores más comunes que tu empresa debe evitar, cómo mejorar la estrategia de reclutamiento y la selección y el impacto de las nuevas tendencias en nuestras compañías. Por último, recordar, por favor, mantener los micrófonos silenciados, identificaros con nombre completo y empresa en el chat, así nos comunicaremos correctamente con todos. Por favor, las cámaras, evitemos distraer al resto de asistentes, quitamos cámaras, quitamos micros y podéis enviar vuestras dudas a través del chat para que sean resueltas en el momento que tengamos al ponente disponible. Incluso alguna pregunta quizá la demos paso a lo largo de la intervención. Ana Pérez, un honor contar contigo. Por favor, cuando quieras, adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Cámara de Madrid por invitarnos a hablar sobre cómo seleccionar a los mejores perfiles profesionales. Al final es un tema que está siempre encima de la mesa, dada la importancia que tiene para las empresas, los equipos que las forman y también para el crecimiento de estas. Y muchas gracias también a todos vosotros que estáis al otro lado de la pantalla interesándoos por la temática de hoy. Esperamos que esta sesión os ayude a esclarecer aquellas dudas que podáis tener actualmente o a poder aplicar algunas recomendaciones que os trasladaremos en la sesión. Empezaré compartiendo el overview de la sesión, compartiré la pantalla para que también podáis seguir mejor la sesión y los puntos que vamos a tratar y a posteriori entraré en detalle en cada parte. Bien, comparto pantalla. Perfecto. La idea es que hagamos un viaje por todo el proceso de selección y sus fases, desde la toma de decisiones, el motivo por el cual decidimos iniciar un proceso de selección, la job description, el detalle específico de lo que necesitamos, del perfil profesional que necesitamos incorporar, la publicación de la oferta, dónde vamos a publicar esa oferta de trabajo, el filtro de las candidaturas que vamos recibiendo, los currículums de las personas interesadas en trabajar para nuestra compañía. La parte de headhunting o búsqueda directa como parte alternativa de esta publicación de la oferta, las entrevistas, la fase de entrevistas que es clave y primordial, ¿no? Es el pilar del proceso de selección. Daremos algunas herramientas de análisis del perfil aparte de las entrevistas, como pueden ser test competenciales o test que analizan otro tipo de habilidades. La fase de la gestión de la oferta y finalmente el cierre del proceso. En la sesión de hoy no ahondaremos en la parte del onboarding porque podría dar para otro webinar, pero bueno, si se considera interesante y a futuro lo preparamos. Bien, el proceso de selección, la fase de la toma de decisiones. Cuando una compañía inicia un proceso de selección es porque o bien está en una fase de crecimiento y necesita cubrir el aumento de demanda que está recibiendo y por lo tanto tiene que incrementar el equipo. Por otro lado, a veces se nos presentan bajas voluntarias de nuestros trabajadores que quieren otro proyecto profesional y por lo tanto hay que cubrir esa vacante. Otras veces la empresa decide reemplazar a un trabajador pues porque considera que ya no es necesario para esa posición. O también es verdad que gracias a Dios también hay muchas empresas con esa cultura de promoción interna, ¿no? Y cuando se realiza una promoción interna en una empresa, pues de alguna manera hay vacantes que se quedan libres y hay que cubrir pues para suplir esa posición que ha quedado libre por esa promoción interna. Entonces, cuando tenemos realmente una vacante en una empresa, sea por cualquiera de estos 4 motivos que he comentado, es muy importante, antes de nada,
pensar si realmente esta vacante que se está quedando libre es importante cubrir. Porque a veces, por los motivos que sea, imaginaos que de repente la demanda está bajando y tenemos una baja voluntaria y no es necesario cubrir esa posición, ¿no? Es importante no tener una actitud de acción-reacción y de no cubrir la posición directamente de manera, bueno, pues eso, más bien reactiva por la posición de la persona que se está yendo, ¿no? Porque es importante entender quién se está yendo, qué aportaba esta persona que estaba en la compañía trabajando y qué necesitamos en ese momento. Es decir, a veces cuando se va una persona de nuestra empresa es la oportunidad pues, para meter a alguien con un rol, pues con unos procedimientos que la persona que ha dejado la compañía pues no tenía, o realmente si ha sido un reemplazo, pues buscar esa persona que realmente necesitáis que bueno, la persona que teníamos en el momento pues no estaba dando el 100% que vosotros esperabais, ¿no? Y luego también la parte de la promoción interna. Si realizamos una promoción interna, estaremos trasladando varios mensajes a los trabajadores. Por un lado, que están trabajando en una empresa con cultura de meritocracia, que la empresa tiene oportunidades de crecimiento para sus trabajadores y además que tienen los planes de desarrollo bien instaurados. Por lo tanto, a veces no siempre es necesario en ese momento seleccionar al perfil que se está yendo, sino que si hacemos una promoción interna implicará que la vacante que se esté quedando vacía no es exactamente la de la persona que se ha ido o la de la persona que promociona, sino la de un nivel inferior, ¿no? Por lo tanto, importante, la toma de decisiones, pensar muy bien qué necesitamos incorporar para que realmente cubra nuestras necesidades como empresa. Una vez hemos tomado la decisión de que sí es necesario incorporar una persona y tenemos claro el perfil, la estructura de la job description, de la descripción de esa posición, es muy importante que tenga un orden, ¿no? Por un lado, la parte principal y para que la gente, que los candidatos se interesen por nuestra compañía, qué importante es la parte del employer branding, ¿no? Es muy importante definir muy bien el propósito que tenemos nosotros como empresa y cuáles van a ser la misión, las funciones y las responsabilidades de esa persona que se va a incorporar en el equipo. Esta parte es muy importante para generar ese engagement con el candidato que va a formar parte del proceso de selección, para que en el momento inicial en el que ya sabe para qué compañía va a trabajar, hay veces que las posiciones cuando se ofertan las personas no saben en un inicio pues, para qué compañía son, o sí, si es directamente la empresa la que realiza el proceso de selección, ¿no? Pero qué importante es generar esa ilusión por querer trabajar en esa compañía, ¿no? Entonces, por un lado, la estructura sería esta parte inicial de quiénes somos, en qué momento estamos en un crecimiento, por qué estamos buscando esta vacante y la parte primordial de entender qué misión, funciones y responsabilidades tendrá esa persona en esa posición. Y por otro lado, tendríamos toda la parte de requisitos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos y queremos que tenga la persona que se incorpore a trabajar con nosotros? Desde la parte de la formación, aquí hoy en día tenemos el gran debate, ¿no? Según qué posiciones, pues no es necesario, a nosotros nos pasa, ¿no? Incorporar a un ingeniero para un departamento, para una posición de responsable de mantenimiento, ¿no? Pues a veces un FP2, pues con todas las capacidades y conocimientos que estas formaciones también aportan a los candidatos, ¿no? Es suficiente. Entonces, cuando hablamos de formación, hay veces que vemos en los anuncios pues que tenga licenciado o con grado en Derecho, ADE o similar. ¿Similar qué es? ¿No? Exactamente similar. Entonces, es muy importante especificar muy bien qué tipo de formación necesitamos que tenga esa persona que se incorpora. Aparte de la formación genérica, hay veces que, por ejemplo, en las áreas ahora de mejora, ¿no? de calidad, pues la parte del lean se lleva mucho y es muy importante para las grandes compañías y también para todas las compañías que las personas que se incorporan a las empresas no tengan una formación que, bueno, pues de base, sino que también se sigan formando en otras áreas que puedan aportar más dentro de la compañía. Por otro lado, la experiencia profesional. ¿Cuántos años tiene que tener la persona que se incorpora? ¿De qué sector tiene que venir? Si buscamos un perfil más bien pues, que está iniciando su etapa laboral o si necesitamos a alguien que ya lleve recorrido y que nos aporte pues, más bagaje a la posición. La parte de los idiomas.
Aquí también es importante cada día más, evidentemente el inglés es el idioma con el que la gran mayoría de compañías bueno, pues se comunican entre las distintas filiales que tienen en todo el mundo, pero sí que es cierto que hay otras empresas pues, con headquarters en Francia, Italia y Alemania, pues, que quieren que sus equipos tengan pues los idiomas del país de sus headquarters como conocimiento, ¿no? Pues hasta qué punto realmente es importante que estas personas que se incorporan en una sede aquí en España y que tengan pues, estos idiomas, ¿no? El francés, el italiano y el alemán, y cuántas veces usarán en su trabajo. Y si el equipo que tengo en las oficinas de headquarters dominan el inglés, igual que domina el inglés el equipo de España, bueno, pues hasta qué punto es un requisito que se puede flexibilizar, ¿no? La parte de herramientas. Las herramientas nos referimos desde el entorno web hasta la parte de Microsoft, ¿no? La Word, evidentemente, PowerPoint muchas veces, el Excel, ¿no? Hasta qué punto el Excel, el dominio del Excel, todo el mundo lo conoce, ¿no? Es cierto que al final es una herramienta que de uso incluso personal lo utilizamos muchas veces, pero no todo el mundo sabe preparar tablas dinámicas, ¿no? Pues entender muy bien en esta parte de herramientas que se necesitan para el día a día en el trabajo, hasta qué punto, qué dominio tienen que tener las personas que se incorporan a la empresa, y también estas otras herramientas como los RPs, ¿no? Tenemos SAP, tenemos Salesforce, tenemos Navision, o muchas otras, ¿no? De cada área, o sea, cada sector y cada empresa a veces tiene sus propios RPs, y hay veces que lo definimos como un requisito vital, pero si es un gran profesional y tiene muchas capacidades de aprendizaje, realmente la curva de aprendizaje de estos RPs suele ser muy corta. Y luego, por otro lado, otros requisitos que puede tener la persona, pues, como por ejemplo, si es alguien de exportaciones o de apertura de mercado o de crecimiento de compañías, pues la parte de disponibilidad para viajar, ¿no? Esa sería un poco la estructura que tiene que tener nuestra job description, desde la parte de compañía y posición hasta todos los requisitos. Entonces, cuando definimos el perfil del profesional que tenemos que incorporar, es muy importante hacerse un borrado. Es decir, primero, ¿cuál es nuestra carta a los reyes, ¿no? ¿Qué es lo que nos gustaría tener? ¿Nos gustaría que viniera de un sector en específico? ¿O realmente no es necesario? Aquí, en esta fase es muy importante tener la mente muy abierta, porque a veces definimos unas especificaciones muy detalladas y realmente no hay tantos profesionales o tantos libros blancos en el mercado y en nuestras ciudades que puedan ocupar la posición que tenemos abierta, y hay que ver y ser flexibles y abrir de mente con la parte, por ejemplo, del sector, ¿no? Yo soy una empresa del sector de automoción y quiero que venga alguien pues, del mismo sector de automoción. ¿Y si viene del sector farmacéutico y puede aportarnos otro tipo de dinámicas de trabajo? ¿O y si viene también del sector industrial, pero no específicamente de la automoción, viene del sector del metal, del sector del textil? ¿Vale? Sí que es cierto que hay compañías y posiciones que lo precisan. Y ahí, evidentemente, hay que ser muy exigentes con el talento que incorporamos en nuestras compañías, porque de ello dependerá el crecimiento de la empresa, que los proyectos que tengamos por delante salgan, ¿no? y que evidentemente lleven su curso, pero hay otras veces que realmente no es tan importante, pues, por ejemplo, de qué sector, ¿no? Otra pregunta que debemos hacernos es la parte de la formación, como comentaba antes. Es importante que tenga un graduado universitario o una licenciatura universitaria, o quiero que específicamente venga de un máster específico de una escuela determinada, pues muchas veces no es necesario, ¿no? O lo que decíamos, a nosotros nos pasa en los procesos que nosotros gestionamos, pues que de repente nos solicitan a un ingeniero informático para desarrollar software. Pues si hay una persona que lleva 8 años en su carrera profesional desarrollando software, pues quizás no es necesario que haya estudiado ingeniería informática, porque en el momento en el que esa persona estudió, se interesó por la arquitectura, ¿no? Quizás, pero ha ido haciendo cursos y realmente en su día a día lleva 10 años o 8 años de experiencia realizando las funciones que tendría que hacer en la nueva posición, pero simplemente por no tener esta formación de ingeniería, la compañía le descarta, ¿no? Sí que es verdad que hay grandes compañías que hay, bueno, como requisitos indispensables que no puede pasar una persona para entrar en esas empresas, ¿no? Entendemos que esto exista, siempre nos adaptamos, pero es importante hacer este ejercicio de pensar realmente si la persona que estoy conociendo puede aportar todo el valor que yo necesito en la compañía. Por otro lado, el tipo de empresa del que viene, ¿no? En los inicios de nuestras carreras profesionales, a veces que
entramos en una multinacional, otras veces entramos en unas pymes, otras veces entramos en una empresa familiar, otras veces hemos trabajado en una startup y nos apetece cambiar el ritmo. Entonces, hay veces que tenemos estos sesgos en la parte de la selección, cuando definimos un poco el perfil que queremos, de no quiero que venga de startup o no quiero que venga de una empresa familiar, porque quizás los ritmos de estas empresas son distintos a los que tenemos nosotros y al final cada empresa, sea startup, sea familiar, sea pyme o sea multinacional, tiene su propio ritmo. Entonces, es importante no generalizar en ese sentido, ¿vale? Por otro lado, los años de experiencia. Hay veces que decimos, bueno, pues la persona que se me va llevaba 20 años en la empresa, pues como mínimo tiene que llevar 15. ¿Y si lleva 10 años en una empresa realizando las mismas funciones que tiene que hacer esta persona que se acaba de ir? Nos puede aportar no sé, un conocimiento de parte internacional y nosotros nos queremos expandir y ha trabajado en la empresa de la competencia. ¿Realmente necesita esa persona tener esos 15 años de experiencia o con 10 nos los puede aportar también, ¿no? Todo el valor que nosotros necesitamos? O, por contra, es una persona que acaba de salir de la carrera, pero le estoy pidiendo que en esa posición pues, gestione negociaciones importantes con proveedores o tenga una actitud muy senior en cuanto a la atención del cliente o pueda solucionar incidencias graves, ¿no? de postventa o de otros momentos en los que tengamos una relación con cliente, ¿no? Al final es muy importante tener una coherencia con los años de experiencia que pedimos y las funciones o responsabilidades que va a tener esa persona cuando se incorpore a la posición que tenemos acá. La parte de las herramientas, ¿no? Lo que decía antes, es importante que ya conozca SAP, que haya trabajado en una empresa que ya tenga SAP, o si es una persona capaz, que ya lleva años trabajando y que al final pues las herramientas, los ERPs y los CRMs, los softwares y plataformas que hay hoy en día en el mercado, lo que intentan cada vez más es que sean user-friendly y que sean muy fáciles, ¿no? Y muy intuitivos. Realmente es importante que venga y que conozca nuestro software de trabajo o lo pueda aprender. Y hay veces que nuestra propia empresa no trabaja con ningún software y nos puede aportar ¿no? el conocimiento del software que conoce de la empresa de donde pueda venir esa persona. También lo que decía, ¿no? En la parte de Excel, ¿realmente lo utilizará o es que quiero que todo el mundo tenga el dominio de Excel? O si es la parte de pues, posiciones más de programación o programas de diseño mecánico o de diseño industrial, ¿no? Pues yo he trabajado con AutoCAD. Nuestra empresa trabaja con AutoCAD, pero esta persona ha trabajado con otra herramienta. Pues quizás si el profesional lo vale y realmente pues creemos que encaja con la posición, con todo lo que nos puede aportar, con la cultura de empresa, que importante es que encaje con la cultura, los valores que tenemos, ¿no? Nos encaja mucho la persona, a veces nos dice, nos ha encantado este candidato, pero no, realmente para esta posición no la acabamos de ver, pero es que me ha encantado tanto que voy a intentar buscar una posición, ¿no? Pues hay que mirar siempre el profesional y la capacidad que tiene de aprendizaje de estas herramientas. Y por otro lado, los idiomas, ¿no? Lo que también comentaba anteriormente. Al final, valorar realmente, quiero que tenga inglés, ¿no? Necesitamos que tenga inglés. Bueno, ¿qué nivel? ¿Será una persona que hable por teléfono? ¿Será una persona que escriba emails? ¿Será una persona que tiene que redactar o que corroborar contratos en inglés? ¿Cuál es el nivel? Con un nivel, bueno, pues usuario ¿será correcto? ¿O necesitamos un nivel más avanzado, un C1, porque tiene que negociar con otros países, bueno, con la India, por ejemplo, ¿no? Tengo que negociar, entrar en el mercado de la India y tiene que dominar el inglés porque es el único idioma que hablamos con este país, ¿no? Pues entonces sí, por supuesto, necesitamos una persona que domine el inglés, que en su día a día se sienta cómoda hablando este idioma. Bien, una parte de tips para la parte, o sea, para cuando redactamos la job description. Tenemos que tener claro y no olvidarnos en todo momento que cuando estamos publicando una posición tenemos que atraer talento a nuestra compañía. Los mejores profesionales son los que queremos incorporar. Y es importante trabajar el employer branding y no dejarlo de lado. Entonces, algunos tips que recomendamos. Lo breve si bueno, 2 veces bueno. Entonces, es importante las frases cortas y directas. En la parte inicial que decíamos antes de la misión, quiénes somos como compañía, con una frase con 2 líneas, 3 líneas, explicando quiénes somos y en qué momento nos encontramos es suficiente, porque si la persona, el candidato que va a aplicar a la posición, realmente está interesado en trabajar con nosotros, entrará en nuestra web, se informará con todo detalle de lo que hacemos, en qué países estamos, en qué mercados operamos, quiénes son nuestros clientes, nuestros proveedores,
Luego incluso entrar en Google para conocer información de facturación, de número de empleados. Todo esto lo tenemos hoy en día a nuestro alcance. Y además está súper interesado y quiere saber con quién trabajará. Muchas veces la gente entra en LinkedIn, busca el nombre de la empresa, mira qué personas trabajan allí y un poco qué cosas tienen en común con la gente del departamento con el que trabajará, ¿no? Por lo tanto, la información que pongamos tiene que ser breve, porque si redactamos largas job descriptions, muchas veces la gente no se las acaba de leer. Por lo tanto, frases cortas y directas, indicar solamente la información relevante. Y luego, por otro lado, nosotros no recomendamos añadir las soft skills. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos en nuestra oferta de trabajo que buscamos una persona, pues que sea, que se adapte al cambio, que esté enfocada a resultados o orientada a cliente, o con capacidad de trabajo y de ritmos dinámicos, o comprometida, ¿no? Pues cuando nosotros le hagamos la entrevista a esa persona y se haya preparado la entrevista y bueno, le preguntemos, oye, ¿tú cómo te definirías como profesional? Pues lo más lógico sea que nos diga todo lo que queremos oír, pues que es muy comprometida, que está acostumbrada a trabajar en entornos dinámicos, cambiantes, que tiene capacidad de adaptación, que es una persona muy orientada a resultados. Entonces, todas las pistas que no queremos que nos dé, o sea, que no queremos dar para luego poder nosotros extraer esa información, analizar la información que nos puede, de todo lo que nos puede aportar el candidato, no recomendamos añadirlo, ¿vale? Y por otro lado, es importante también explicar qué ofrecemos como empresa. Al final, cuando nosotros publicamos una oferta en los portales de empleo, como la nuestra, seguramente hay varias. Por lo tanto, tenemos que atraer el interés de esa persona y explicarles qué ofrecemos como empresa, pues el tipo de contrato que ofrecemos, la jornada de trabajo laboral, cuántas horas a la semana va a trabajar, la modalidad de trabajo que ofrecemos, si es presencial 100%, si es híbrida, si tiene opciones de teletrabajo, incluso a veces poner cuántos días de teletrabajo y si están definidos, pues por ejemplo nosotros aquí trabajamos miércoles y viernes de teletrabajo, bueno, pues ya lo podemos indicar, porque la persona se puede hacer una idea de cuál será su día a día una vez se incorpore a la empresa, ¿no? O si es 100% remoto, que también es verdad que hay según qué sectores que lo tienen muy establecido y también hay según qué profesiones. Incluso si queremos que talento extranjero que trabaje desde su propio país se incorpora a nuestra compañía para proyectos que tenemos que desarrollar para nuestros clientes, la opción de 100% remoto también tenemos que indicarlo. Otro punto que hay que indicar es el entorno de trabajo. Si es un entorno dinámico, si es un entorno, pues, por ejemplo, con diversidad, multicultural, un entorno de trabajo en el que trabajamos en un coworking, ¿no? Esto también hoy en día está pues, muy de moda y a la gente le gusta mucho, o incluso si la compañía suele ofrecer afterworks después del trabajo, un poco qué ambiente de trabajo y qué entorno me voy a encontrar, ¿no? Beneficios de la compañía que se ofrecen como compañía, pues por ejemplo puede ser que el día del cumpleaños se dé como día libre o flexibilidad horaria. Oye, somos una empresa que apostamos por la conciliación y ofrecemos flexibilidad horaria. Eso no sería un beneficio social como tal, ¿no? Y por último, la parte de beneficios sociales. En esta parte, pues si la empresa ofrece ticket restaurante, tickets guardería, también puede ser la parte de coche de empresa, un copago de gimnasio, ¿vale? O sea, es importante poner todo lo que nosotros ofrecemos como empresa para diferenciarnos de las empresas de nuestra competencia o de otros sectores que nos pueden bueno, pues atraer la atención de aquellos profesionales que nosotros queremos que trabajen para nuestra compañía. Y por último también la parte de añadir la ubicación. Es importante, hay veces que bueno, pues que hay gente que está dispuesta a mudarse por trabajo, por un proyecto profesional y no siempre la gente que aplica a nuestras posiciones son de nuestra ciudad, ¿no? Viven en nuestra ciudad hoy en día. Pasamos a la parte de la publicación de la oferta. En esta fase, la publicación de la oferta es una fase que realmente conlleva mucho tiempo, ¿vale? O sea, una vez tenemos definido el perfil y redactada toda la job description, miramos que no tenga faltas. Por cierto, también el idioma en cómo publicamos, ¿vale? Es decir, si es una posición que es para una persona que de aquí, del entorno nacional, si la publicamos en inglés a veces no atrae tanto, ¿vale? Si el castellano es la lengua madre de la empresa, pues recomendamos mantener el castellano y aunque luego necesite inglés, la entrevista ya no se puede hacer en inglés. Entonces, a lo que iba, la parte de la publicación de la posición, ¿no? De la oferta. Publicar una oferta lleva su tiempo. Por lo tanto, nosotros recomendamos siempre y cuando la posición no sea confidencial, primero publicarlo en la web corporativa, en la web de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque es una manera de trasladar transparencia a todos nuestros empleados, informarte que cuando haya una vacante en la empresa,
pues también serán informados de que existe, ¿no? De manera pública y por lo tanto ofreces igualdad de posibilidades al talento interno como a los candidatos que hay en el mercado, ¿no? Y por otro lado hay compañías que dentro de su web corporativa tienen una parte solamente para interna, ¿no? Que no se publica a nivel externo en la web como tal, sino que es para la intranet de los trabajadores. Pues por un lado, y primero y primordial, en la web de nuestra compañía. Por otro lado, cuando decidimos publicar la oferta de trabajo, tenemos que hacer otro análisis, ¿no? ¿Dónde estará el trabajador que yo estoy buscando? ¿Estará en LinkedIn? ¿Estará en InfoJobs? ¿Estará en portales como Indeed? ¿Qué tipo de profesional estoy buscando? ¿Estoy buscando a una persona de ventas? ¿Estoy buscando a un ingeniero? ¿Estoy buscando a un responsable de mantenimiento? ¿Estoy buscando a alguien de logística? Y también los años de experiencia y la seniority de la persona que se va a incorporar, ¿no? En función de lo que estoy buscando, tengo que tener en mente y publicar en un tipo de plataformas. Por ejemplo, si una persona junior, pues seguramente esa persona sigue estando en contacto con la web de su universidad y le podemos encontrar en las ofertas, en la bolsa de trabajo de esas universidades, ¿no? O de esas escuelas de formación. O, por ejemplo, si la persona está actualmente en desempleo, pues seguramente esté apuntada en la plataforma de empleo de las oficinas de trabajo, ¿no? de nuestro país o de los ayuntamientos de nuestras ciudades o pueblos también. Y por otro lado, pues al final LinkedIn tiene pues, más de 930 millones de usuarios en el mundo, ¿no? Dados de alta. 720 millones de empresas que buscan a sus trabajadores a través de esta plataforma o red social de trabajo. Por lo tanto, realmente hay un volumen muy importante de candidaturas que están ahí en LinkedIn o bien InfoJobs. InfoJobs es una plataforma que tiene aquí en España 11 millones de usuarios y que cada año más de 1 millón de personas bueno, pues consigue trabajo a través de InfoJobs y las áreas de incidencia son pues, por este orden Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y también Palma de Mallorca, ¿no? Entonces, es muy importante, dado que implica mucha dedicación de tiempo, pensar dónde estará ese profesional y dónde quiero publicar la oferta, en qué portales de empleo. Y bueno, pues también lo he comentado la parte de universidades o escuelas de formación. ¿Vale? En este punto es importante definir muy bien el título de la posición, es decir, ¿cómo le voy a llamar? ¿Le voy a poner un título en inglés? ¿Le voy a poner la palabra junior si busco un junior o no? Porque a veces, ¿qué nos pasa? Pues para los perfiles más jóvenes, ¿no? Si yo ya soy junior y estoy trabajando como junior en una compañía, para irme de junior de una empresa a junior a otra, no me llama la atención, ¿no? Quizás en ese momento es más inteligente no poner que es junior o ni que es senior, ¿no? O si yo estoy buscando a un senior, pues quizás esos seniors que están en el mercado dicen, hombre, pues para irme de una posición senior a otra posición senior no me muevo, ¿no? Y quizás es más interesante pues publicar un responsable de manager, área manager, head of sales, es decir, buscar títulos, director de área, bueno, que consideremos que pueden atraer más las personas de un cierto bueno, rango de años de experiencia. ¿Vale? Cuando publicamos, realmente las vacantes que recibimos, o sea, los currículums que recibimos, nos pasa mucho que nuestros clientes nos dicen, oye, hemos publicado, pero es que lo que estamos recibiendo no nos encaja, ¿no? Y cierto es, en nuestro día a día, en nuestra realidad como empresa de headhunting y de consultora de selección también nos sucede. Publicamos una oferta y muchas veces la gente que aplica son personas que sí que han trabajado en nuestro sector o que sí que están bueno, pues en grados inferiores a lo que nosotros estamos buscando, pero que o no están viviendo actualmente en nuestra ciudad y buscan un traslado y la vía de entrar aquí en España pues sería por trabajo en nuestra compañía, o bien, bueno, creen que pueden desarrollar las funciones de la posición, pero todavía no las han desarrollado y nosotros queremos a alguien que ya tenga 5, 8, 10 años, 3 años de experiencia en una misma posición, ¿no? Y por lo tanto, realmente lo que recibimos como currículums y como candidaturas no encaja con lo que estamos buscando. Es en ese momento cuando el headhunting entra en juego, ¿no? El headhunting o la búsqueda directa. Al final, es una herramienta que lo que hace es ayudarnos a seleccionar de manera directa a aquellos profesionales que están en el mercado. ¿Cómo lo podemos hacer? Por un lado, con una base de datos. En nuestro caso, pues tenemos una base de datos de más de 50.000 personas que, bueno, pues cada uno con su perfil y
para distintas posiciones, pero las consultoras de selección, este es bueno, pues es un recurso que nosotros tenemos para agilizar esa búsqueda de la persona que estamos buscando, ¿no? Por otro lado, LinkedIn. LinkedIn e InfoJobs, lo voy a hablar a la vez porque tanto LinkedIn como InfoJobs tienen la opción de hacer una búsqueda booleana y de destapar currículums para bueno, conocer si ese profesional nos encaja o no. En el caso de LinkedIn, la manera de contactarles será por un mensaje directo, un email que se llama en su bandeja de entrada, y en el caso de InfoJobs nos da la opción de poder tener hasta su número de teléfono. Entonces, cada plataforma ofrece distintas opciones. Sí que es cierto que nuestro profesional estará o bien en una plataforma o bien en otra. Hay veces que depende del perfil, puede estar en las dos, sobre todo si está en momento de desempleo, pero cada plataforma tiene sus maneras de encontrar a esas personas. LinkedIn sí que es cierto que te da como una parte más detallada, ¿no? Desde la formación, los estudios, desde cuándo quieres que haya acabado incluso sus estudios, idiomas que haya hablado, empresas, puedes filtrar por empresas en las que quieres que venga, ¿no? Al final, nuestros clientes dicen, oye, me gustaría que viniera de estas 3 empresas, sería lo ideal, perfecto. Hay otras que dicen, oye, de estas de la competencia, de nuestros proveedores, no queremos que toquéis a nadie. Pues también podemos poner que la búsqueda, cuando ponemos nuestros requisitos, ya directamente, personas que trabajen actualmente en estas compañías que no podemos tocar, pues no nos aparezcan, ¿no? De esta manera podemos llegar de manera más ágil y más rápida a aquel profesional que pues, consideremos, por ejemplo, en la parte de ventas, ¿no? Pues que ya tenga agenda porque viene del sector y quiero crecer a nivel internacional. Esta persona tiene una posición internacional en el sector industrial del plástico y yo también quiero incorporarle a mi compañía, pues voy a ir a contactar a esta persona, ¿no? Y a ver si está dispuesta a escuchar nuestra oferta de trabajo. Porque sí que es cierto que cuando hacemos una búsqueda directa, la diferencia con las personas que aplican es que normalmente no están en búsqueda de trabajo, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo extra en esa parte del employer branding y de vendernos muy bien como empresa y del proyecto que les podemos ofrecer. Y por otro lado, otras plataformas pues que serían las universidades y demás, pues también tenerlas en cuenta para la parte de headhunting, ¿vale? Por otro lado, el filtro de candidaturas. Si nosotros hemos hecho muy bien el trabajo del borrador, de definir qué necesitamos como profesionales, los años de experiencia, qué queremos incorporar, la parte de la formación, mirar muy bien la rotación. Esto ahora me va a parar en este punto que es muy importante. El sector donde queremos que vengan. Cuando filtramos los candidatos esos currículums, también a veces nos salta un poco la alarma con depende de qué currículums nos encontramos, ¿no? Que están desordenados, que tienen distintos tipos dentro del texto, ¿no? Que de repente ponen cursivas, de repente negritas, de repente no entiendes las fechas de cuándo ha trabajado en cada empresa. El formato y lo que nos está escribiendo el candidato en su currículum nos dice mucho de cómo es esa persona, si es más bien ordenada, si es una persona que va al grano y dice solamente lo que tiene que decir, si enfoca su currículum como si fuera una job description, es decir, desarrolla en sus frases lo que ha hecho como trabajador, pero no nos informa de cuánto han crecido las ventas desde que esa persona está en esa posición, o si ha conseguido mejorar la rotación de sus empleados, o si dentro de la parte de liderazgo de equipos, qué tipo de equipos ha gestionado. Es decir, es muy importante entender qué tipo de profesional tenemos delante nuestro y el currículum nos dice mucho de esa persona, ¿vale? Sí que es cierto que no siempre todo el mundo sabe escribir su currículum. Entonces, hay que ver según qué momentos y en qué momento nos encontramos, de qué nivel y qué volumen de candidatos tenemos a nuestro alcance para dar oportunidades a aquellos currículums que de primeras no nos llaman la atención, ¿no? La parte de la rotación que quería hablar y es muy importante. Cada vez más, y es un tema que está en auge, ¿no? Se habla de que las personas duran menos tiempo en sus puestos de trabajo, ¿no? Pues porque buscan cambios de proyecto de manera más rápida o digamos que la parte de resiliencia dentro de la posición pues no está tan trabajada en según qué personas. Son siempre, bueno, digamos, mensajes que se trasladan de manera general. Desde Moore, bueno, Partners siempre trasladamos que no todos los perfiles jóvenes rotan más, ni todos los perfiles jóvenes quieren teletrabajar, ni todos no tienen el compromiso suficiente para las compañías. No es así y nosotros desde nuestro propio equipo lo podemos ¿no? Cerciorar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hacer un filtro de candidaturas, hay veces que
un currículum se encaja mucho pues, por experiencia y por formación y por sector, pero tiene mucha rotación. Bueno, pues es muy importante en la fase posterior de las entrevistas, si ese currículum nos encaja mucho y le queremos conocer, entender los motivos de esta rotación. Hay otras veces que son rotaciones dentro de las mismas compañías, pero que no están bien definidas en el currículum, ¿no? Que dentro de la misma empresa pues, ha tenido una posición junior, luego una posición media, luego una posición de responsabilidad. Y hay veces que incluso las empresas cambian de nombre o son compradas y no se indica en el currículum, ¿no? Pues quizás esa persona lleva mucho tiempo en la misma empresa, pero ha sido comprada o se ha vendido a otras personas, a otras empresas, perdón, y no está indicado. Y entendemos que en ese currículum hay rotación. Bueno, pues en realidad no sería así, ¿no? Entonces es muy importante leernos bien el currículum y ver qué nos puede aportar cada profesional. Y luego la parte de los sesgos en la selección. A veces nos encontramos pues con fotos que no son adecuadas o con información que tampoco es relevante, ¿no? No porque una persona ponga pues, que tenga un nivel alto en según qué deportes, hay compañías que no lo acaban de ver y otras personas que les encanta mucho entender qué parte de hobbies, ¿no? tiene esa persona. Pues al final es importante no tener sesgos, conocer a esa persona si realmente consideramos que es un profesional y que nos puede aportar todo lo que nosotros necesitamos y a partir de aquí pues dejar de un lado a los sesgos, que es muy importante para tener esa apertura de mente y pensar en la compañía, en lo que necesitamos incorporar y en los proyectos que tenemos por delante. La fase de las entrevistas. Esta fase es pilar, es la fase clave, ¿no? En el momento en el que seleccionamos a qué candidatos queremos, qué currículums y qué personas hay detrás de esos currículums queremos conocer, la parte de las entrevistas. Cuando alguien aplica nuestra oferta, tenemos que tener en cuenta y no olvidarnos otra vez del employer branding, ¿no? ¿Qué mensaje le estoy trasladando cuando alguien aplica la oferta? Le estoy enviando un mail automático diciéndole gracias por aplicar a esta posición. Si le estoy dando las gracias por aplicar a esta posición, le digo que pronto me pondré en contacto con esa persona. Si es así, me tengo que poner en contacto con esa persona. Es decir, tengo que tener la palabra que le he dado a esa persona y que me pondré en contacto con esa persona. Si nosotros somos una compañía que cuando publicamos un anuncio tenemos mucho volumen de candidaturas, en ese momento, si somos conscientes de que no podremos dar respuesta directa con otro mail personal más personalizado o con una llamada de teléfono, pues le pondremos el email automático gracias por el aplicado. En caso de que sea preseleccionado tu perfil, nos pondremos en contacto contigo. De esta manera, ya le estás diciendo a la persona que has recibido su currículum, que lo tienes en cuenta y que si encaja para esa posición, que le llamarás, ¿no? Pero no le haces la parte de ghosting, que es tan importante el cuidado de los candidatos en los procesos de selección. Por lo tanto, el primer contacto. Una vez ya le he mandado el mensaje automático, el mail automático y le doy las gracias por haber aplicado y por interesarse por trabajar con nosotros, que es de bien nacido ser agradecido. ¿Cómo hago ese primer contacto? Esa primera entrevista, ¿cómo la tengo? ¿Le hago una llamada telefónica directamente y a ver si tengo suerte y me coge el teléfono? ¿O le envío un email y le informo de manera más personalizada que hemos recibido su currículum, que lo hemos revisado y que realmente nos gustaría conocerle en una primera entrevista? Y entonces a partir de ahí ya vemos qué cuadro de agendas tenemos. O incluso a veces le envío un WhatsApp porque estoy desesperada en que se incorpore ya la persona. Necesito incorporarle urgentemente porque estoy en sector servicios y se me ha ido la persona que atiende, ¿no? In situ en el sector retail y necesito incorporar cuanto antes. Le mando un WhatsApp. Bueno, el cómo me dirijo a esas personas también dice mucho de cómo somos como empresa, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con las horas en las que contactamos a las personas. No contactaremos a alguien a las 10 de la noche, porque al final le estás diciendo que, bueno, de entrada, la persona que está gestionando este proceso de selección a las 10 de la noche sigue conectada, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo nos contactamos con esas personas, qué vías, qué medios, qué canales utilizamos y qué les decimos, ¿no? Para pues tener en cuenta esa parte del proyecto. Una vez realizado el primer contacto, tenemos esta entrevista inicial. En esta entrevista inicial tenemos que hacernos un guión, prepararnos un guión con la job description que ya tenemos publicada y coger esos requisitos básicos que tiene que tener esa persona que queremos incorporar. Evidentemente, en el inicio de la entrevista no, es importante que en las entrevistas intentemos que sean lo más amables posibles y lo más conversación posible, ¿vale? No sea una batería de preguntas y que la otra persona se sienta un poco atacada respondiendo todo lo que le vayamos preguntando, ¿vale? En la entrevista, lo inicial, lo principal, dar las gracias por haberse interesado por esta vacante y explicar quién somos como compañía y
qué vacante tenemos hoy en día, ¿no? Y para qué vacante se ha postulado. Las personas que están de manera activa buscando trabajo, hay de todo, hay gente que aplica a todo, ¿no? Por así decirlo, a todo lo que le encaja, y otras personas que son más selectivas. Entonces, no sabemos hasta qué punto esa persona, si, por ejemplo, le estamos haciendo una llamada directa y le preguntamos, oye, ¿tendrías un momento, te llamo de esta empresa, ¿tendrías un momento para tener una primera entrevista o una primera llamada de unos 15-20 minutos para conocernos un poco más? Y te dice, sí, perfecto. Bien, pues es importante explicarles recordarles de qué empresa le llamas, de qué posición, a qué posición ha aplicado y cuál es el proyecto para el que estás buscando incorporar a esta persona. Y una vez acaba esta fase de introducción, ya empezamos la parte de entrevista como tal, ¿no? Importante en esta primera conversación preguntar cuál es la motivación que le lleva, por un lado, si es headhunting, a decir, oye, sí, estoy interesada en conocer más de esta oferta, y si ha aplicado, ¿por qué se ha aplicado esta posición? ¿No? ¿Por qué estás buscando un cambio de trabajo? ¿Qué es lo que ahora mismo no te aporta trabajo y que crees que nosotros te podemos aportar? Entender muy bien la motivación de la persona. Por otro lado, corroborar que la formación es la que indica en el currículum e interesarse de manera curiosa, ¿no? ¿Por qué realmente te interesaste por estudiar esta parte? Para entender si la formación realmente aplica directamente a la posición, pues entender las inquietudes a nivel formativas y técnicas pues, de esa persona. Y luego ya indagar en la parte de experiencia. En esta parte de experiencia, lo que comentaba antes, la rotación. Si tiene mucha rotación esa persona, entender los cambios de empresa, ¿no? ¿Por qué se ha ido cambiando? Pues mira, me contactaron o la empresa cerró, o realmente veía que no podía crecer en esta compañía y yo pues tenía 30 años y quería seguir desarrollándome en el sector y veía que ahí no tenía posibilidades a corto plazo, ¿no? O sea, entender muy bien las motivaciones de cambio de trabajador. Y por otro lado, hay preguntas importantes que son el rango salarial por el cual se encuentra ahora mismo o qué expectativas de rango salarial tendría para plantearse un cambio a nivel profesional. Si está participando en otros procesos de selección, es decir, tu candidatura es una candidatura que puedo perder porque ya estás en fases finales en otros procesos de entrevistas. ¿Cuándo se podría incorporar? Hay veces que necesita incorporar a alguien lo antes posible y según qué posiciones, pues tienen hasta 2 meses de preaviso con la responsabilidad de la posición y el traspaso que se tiene que hacer ¿no? de las responsabilidades que la persona tiene actualmente. Luego la parte de encaje con la cultura, con nuestra cultura, con los valores de la empresa, ¿no? El cómo se definiría como profesional y como trabajador, bueno, cómo le definirían sus compañeros, los que han trabajado con él actualmente, cómo le definiría una persona para la que él reporta y si lleva equipo, cómo le ven, ¿no? Las personas a las que él lidera. Esta parte de la entrevista nos dará mucha información sobre la parte más humana de esa persona, que recordemos que es vital que por encima de todo contratar a buenas personas y que la parte humana encaje con nuestra compañía, ¿no? Entonces, la entrevista inicial tiene que tener unos básicos que nos tenemos que escribir en un papel y que si no cumple con esos básicos, pues directamente, muy amablemente, en ese mismo momento, te podemos decir, mira, sale muy mal, realmente para esta posición no es el perfil que estamos buscando de manera exacta, pero bueno, tenemos tu currículum. En caso de que a futuro pues tengamos la posición, te contactaremos para que podamos volver a entrevistarnos, ¿vale? Es decir, si no encaja y lo sabemos en ese momento, no hace falta tener una segunda interlocución con esa persona, si lo decimos en ese momento y oye, tan amigos, ¿no? Por otro lado, una vez más esta entrevista inicial y sabemos que puede encajar, vamos a citarle en una segunda entrevista en profundidad. Entrevista o entrevistas. Hay compañías que pasan 2, 3 y hasta 4 entrevistas en profundidad porque o la tienen que ver varias personas o porque hay dudas y hay que esclarecerlas todas antes de que la persona reciba la oferta, ¿no? Entonces, esta parte de entrevistas en profundidad suelen ser más técnicas, más de si es de ventas, entender qué tipo de agenda tiene, si es de ingeniería, pues con qué maquinaria ha trabajado o del sector, oye, pues qué tipo de maquinaria domina, si viene del sector de metal, si viene del sector de plástico, pues si es de farma, ¿no? Pues oye, ¿en qué proyectos ha estado trabajando? ¿Para qué marcas ha gestionado? Bueno, es importante esa parte de entrevista en profundidad, bajar al detalle en la parte más técnica y del día a día de nuestra empresa y de nuestro sector. Estas entrevistas en profundidad recomendamos hacerlas, si van a ser pocas, si va a ser 1 o 2,
pueden ser presenciales, porque al final el feeling que tiene la presencialidad no tiene nada que ver con lo que puede tener una videollamada, pero sí que es cierto que si van a ser 3 entrevistas, quizás no es necesario que la persona se traslade a nuestras oficinas 3 veces, ¿no? Para realizar esta entrevista. Es muy importante esta parte del employer branding, ¿no? La experiencia del candidato. Estamos haciendo desplazar a la persona 3 veces y al final quizás no la contratamos. Oye, tampoco pasaría nada porque al final estamos dando la oportunidad y queremos conocerla, no estamos perdiendo nuestro tiempo, ¿no? Tampoco. Pero bueno, analizar muy bien qué tipo de contacto tengo con la persona en todo el proceso de selección, ¿vale? Por otro lado, una vez pasas esta entrevista en profundidad, hay test específicos, otro tipo de entrevistas pues más competenciales, test de inteligencia, que luego hablaré un poco, que nos pueden dar bueno, pues más información sobre los candidatos y el nivel que tienen para incorporarles o no a nuestra compañía. También pues Excel, ¿no? Que me repito en este punto, pero cada vez es más importante. Por otro lado, una vez pasan esta parte de los test específicos y realmente pasan los test y el nivel que aportan es el que queremos, nosotros siempre recomendamos solicitar referencias. Si la persona es más bien joven y no tiene mucha trayectoria profesional, o la persona es senior y lleva 20 años en una misma compañía, pues a veces es difícil solicitar esas referencias, sobre todo de gente a la que esta persona haya reportado, ¿no? Pero muchas veces, si lleva 20 años, pues tendrá amigos del trabajo que ya no estén en la compañía que nos pueden dar ese feedback, o hay muchas veces también que la gente, los profesionales de las empresas dicen, oye, estoy muy a gusto, he solicitado una mejora a nivel profesional, pero veo que no me la podéis dar, informo de manera transparente que voy a empezar a buscar trabajo, ¿no? Y entonces en ese momento cuando nosotros podemos llamar de manera transparente al responsable de esa persona, que también si tiene una buena relación con ese candidato, pues le ayudará, ¿no? a que le tenga buenas referencias como profesional. Por otro lado, la gestión de la oferta, que luego hablaremos más en detalle. Esa fase es muy importante porque es un momento delicado. Las expectativas salariales, todo lo que aportamos como empresa, tanto bueno, el salario emocional también, todo lo que podemos aportar, ¿no? Es muy importante. Las personas están haciendo una apuesta por incorporarse a nuestras compañías y realmente es importante ofrecer aquello que el candidato tiene como expectativa y a la vez que a nosotros como compañía consideremos que esa persona la aporta como valor, ¿no? Eso es muy importante. Por otro lado, gestionar el tiempo de preaviso. Si yo sé que esa persona tiene un puesto de responsabilidad cada 2 meses, pues hay que darle ese tiempo. Si son 15 días, pues 15 días. Pero bueno, entender que habrá un tiempo de preaviso. Y luego la parte de la incorporación a la compañía, que eso sería como otro punto aparte, ¿no? Pero también es importante esos primeros días, cómo recibimos al trabajador, ¿no? ¿Quién le da la bienvenida? Presentación todo el equipo, explicarle, ¿no? Quiénes somos desde dentro, ¿no? Ya que haga una visita pues, a todos los departamentos de la oficina, o bien si es una empresa del sector industrial, pues que conozca bien la planta, el equipo con el que trabajará y demás. Bien, la parte de las herramientas de análisis dentro del proceso de las entrevistas, ¿no? Mientras esa persona está haciendo entrevistas, bueno, pues otras herramientas que tenemos para analizar a los perfiles profesionales. Por un lado, las entrevistas competenciales o entrevistas situacionales. Este tipo de entrevistas están muy enfocadas a entender si esa persona será capaz y tiene las habilidades necesarias y aparte de la experiencia que pueda acumular, de verse in situ el día 1 en nuestra empresa con la posición que nosotros le podemos ofrecer, ¿no? Preguntarles mucho de, oye, ¿cuál es la situación que te has encontrado que tienes más recuerdo? ¿Y por qué tienes un más recuerdo? La que recuerdas bueno, pues con más ilusión. ¿Y por qué? ¿Cuándo has cometido un error? ¿Y cómo solucionaste ese error? ¿Y qué aprendizajes has sacado de ahí, ¿no? Bueno, importante poner pues, varios escenarios de nuestro día a día para confirmar, oye, esta persona realmente cuando tenga este problema lo sabrá resolver. Si nos viene esta casuística, tendrá las habilidades y será espabilado suficiente, ¿no? Porque hay veces que en la formación, en la experiencia, hay situaciones que no siempre vives, pero es capaz, aunque no lo haya vivido anteriormente, de salirse de esta situación. La parte de pruebas específicas de nivel, ¿no? Pues de nivel de idiomas, de nivel pues de Excel o de otras herramientas, de software, de programación. Hoy en día hay muchas, bueno, pues muchas posiciones a nivel tecnológicas que requieren de un dominio de según qué herramientas, ¿no? Pues hay empresas específicas que también te ofrecen estas pruebas de nivel para según qué perfiles necesites
corroborar. Sí que es cierto que en cuanto a nuestra parte más de como consultores de selección, estas pruebas específicas de nivel a veces es el cliente que las quiere desarrollar en su propia planta o en sus propias oficinas, ¿vale? Pero bueno, nosotros estamos evidentemente cubiertos para poder acceder a todo tipo de pruebas de nivel. Test competenciales que nos hablarán pues cómo esa persona en cuanto a la parte de orientación al cliente, de orientación a resultados, de trabajo en equipo, apertura de mente, la parte de cómo se conoce esa persona, su nivel de autoconfianza, de liderazgo también, la parte de si tiene que ocupar una posición de gerencia, pues qué tipo de liderazgo tiene, cómo se ve esa persona en esas situaciones. Test de personalidad, como podrían ser el DISC, ¿no? Es una persona más enfocada en resultados, o es una persona pues que tiene otro tipo de inquietudes. Y luego otro tipo de pruebas, incluso hay clientes que nos piden pruebas grafológicas, ¿vale? El test de inteligencia también lo tenemos, por ejemplo, sería el TISDI que existe, es un test que te evalúa pues, cuál es el coeficiente intelectual de la persona que está realizando el test, ¿no? Entonces, herramientas de análisis, por si nos genera alguna duda, la entrevista inicial telefónica y las otras entrevistas más en profundidad, tenemos muchas herramientas para acabar de confirmar que la persona que estamos conociendo es el profesional que necesitamos incorporar. Porque qué importante es no equivocarse en la persona que incorporamos a la empresa. Por todo el tiempo que dedicamos, por un lado, porque esa persona muchas veces está dejando una compañía para entrar en la nuestra y al final lo ideal es que salga bien para todas las partes, ¿no? Por otro lado, todo el tiempo que invertimos en formación, también cuando, bueno, pues el ritmo de la compañía, ¿no? Y el resultado de la compañía, al final, cuando la persona se incorpora, sí que es cierto que pues, lo ideal es que desde el día 1 se aporte todo el conocimiento, pero normalmente hasta que no pasan 1 o 2 meses, la persona no se siente, pues ya, ¿no? Como en casa y ya puede aportar todo su know-how para poder, aportar ya todo el valor que nosotros esperamos, ¿no? Entonces, lo que decía es muy, muy importante. Todas las herramientas que tengamos que utilizar para confirmar que esa persona es la idónea, las tenemos que emplear. La fase de oferta. Como decía antes, la fase de oferta es una fase muy importante, donde hay veces que si les hemos contactado nosotros de manera proactiva, realmente les hemos ilusionado mucho por el proyecto, por llevar muchos años en la compañía, esa parte de negociación de, oye, realmente yo aquí tengo mi antigüedad, tengo una flexibilidad que ya me he ganado con el tiempo, estoy en un entorno, pues le podríamos decir más cómodo, ¿no? Y estoy contento en esta empresa, ¿qué me ofreces, ¿no? Tú como compañía para yo valorar el cambio, ¿no? Esta parte de negociación es muy importante. Retomar la información que nos dio el primer día cuando le hablábamos de las expectativas salariales, ¿no? Recordar, oye, bueno, estamos muy contentos de cómo has llegado a esta fase final, ¿no? Realmente es el perfil que la persona, más que el perfil, ¿no? La persona que queremos incorporar a nuestra compañía y por lo tanto vamos, a ver un poco el paquete de condiciones que te podemos ofrecer. Quería recordar, ¿no? Un poco y confirmar contigo que tus expectativas, las que nos trasladaste en el inicio, eran tal, y por lo tanto te encaja el proyecto, ¿no? Confirmar también que esa persona está interesada en seguir, en incorporarse a la compañía, te encaja el proyecto, lo que buscabas, ¿no? Como motivación, cuando le preguntamos en un inicio por la motivación profesional para plantearse el cambio, pues realmente nosotros como empresa y en esta posición te podríamos aportar todas esas motivaciones que tú tienes hoy en día como profesional, ¿no? Entonces, ir desgranando como, al final es un cierre de venta, ¿vale? Es un cierre de venta de Perdona, Ana, confirmarnos. Sí, nos hacen una pregunta muy interesante que creo que va muy a sí, propósito de lo que puesto, estás sí. contando. ¿Podrías darnos algún consejo para detectar cuándo una persona no está mintiendo en una entrevista? Bien, eso es cierto, sí que es cierto que existe, ¿no? El no saber si me está mintiendo, si no, si el rango salarial es el que le corresponde o no, ¿no? Al final, cuando una persona nos está informando de su rango, tenemos que analizar muy bien qué posición tiene esa persona actualmente y decir, bueno, pues si creemos que nos está mintiendo, podemos trasladarle una sorpresa, ¿no? Cada posición suele tener un rango, ¿no? Sí que es verdad que luego por cuánto la persona se incorpora a la compañía dependerá, nosotros siempre lo decimos, en función de la valía de la persona que se incorpore. Es decir, tú puedes estar dispuesto a tener un rango salarial de 40 a 60, pero realmente conoces a alguien pues que está en 60 y se cambiaría por 65 y lo vale mucho. Bueno, pues quizás hacemos el esfuerzo, ¿no? O está en 40 a 60 y conoces a alguien que está en 32, pero como actitud y como
como formación y como, bueno, pues como ganas del proyecto te encaja mucho y entra por 35, ¿no? Entonces, al final es muy importante entender que el rango salarial está establecido, pero que dependerá mucho también de la persona que se incorpore y de la persona que estamos encontrando en este proceso de selección. Y luego la parte de si está mintiendo o no. Podemos expresar sorpresa. Es decir, si yo para una posición de un salario de 50.000 euros anuales brutos, siempre hablamos en bruto, importante que el candidato también lo sepa, de 50.000 euros anuales nos traslada que esa persona ahora mismo está en 60 y realmente quizás tiene una posición un poco más junior, consideramos que es una buena oferta y poderle ofrecer los 50, podemos expresar sorpresa. Caray, pues la verdad es que a nivel económico estás muy bien reconocido. Y a ver qué nos dice, ¿no? Esa persona. O incluso a veces te dicen, no, pues estoy en 60. ¿En estos 60 incluyes el fijo más el variable? Es decir, tener segundas preguntas para poder confirmar que esa persona pues nos está diciendo la verdad. Pues mira, no, lo digo con... los 60 incluyen todo, son 55 fijos más 5 de variable, pero el variable como normalmente siempre me lo dan, pues lo encuentro, lo tengo como fijo. Vale, perfecto, pues yo me anoto 55 más 5, pero siempre se lo dan. Expectativa más de 60, ¿no? O a veces dicen, pues mira, estoy en 40.000, pero es que estoy tan mal en mi empresa que es que por lo mismo me cambiaría. Incluso a veces te dicen, estoy dispuesta a bajarme el sueldo si hay un buen ambiente de trabajo, si el proyecto me encaja, si hay proyección de futuro. Entonces, nosotros desde Muran Partners siempre confiamos en lo que nos están trasladando. Sí que es verdad que en nuestro día a día realizamos muchas entrevistas, tenemos los rangos salariales de según qué posiciones en el sector, ¿no? Y además estos rangos son públicos, por lo tanto podemos saber más o menos si se está hinchando un poco el salario o no. Y luego en segundas entrevistas, si en una primera entrevista nos dice un salario, un rango salarial que en ese momento nos coge desprevenidos y no caemos en hacer esa segunda pregunta, en una segunda entrevista podemos preguntarle, oye, solamente corroborar que el dato que tengo anotado de tu expectativa salarial es correcta. ¿En cuánto me dijiste que estabas? Es decir, no confirmarle que nosotros sabemos que nos dijo que estaba en 60.000, sino preguntarle, ¿cuánto me dijiste que estabas? Esa es una opción para poder, bueno, acabar de confirmar que esa persona no nos está mintiendo. Sí que es cierto que es que aunque esté mintiendo, cada persona a nivel profesional aporta un valor, ¿no? Y sí que es cierto que hay compañías que a nivel salarial pues tienen rangos un poco más altos y otros un poco más bajos. O que, pues por ejemplo, si está trabajando en una compañía que está ubicada en un sitio más remoto, pues a veces habrá que ese traslado hacia esa empresa en ese lugar, habrá que compensarlo pues quizás a nivel salarial, ¿no? Y quizás está desmarcado a nivel de salario en el mercado. Pero bueno, esa persona sí entra a trabajar con nosotros y en vez de tardar 50 minutos en coche, tarda 15 minutos caminando, pues podrá entender que hay otra parte de beneficio que está, ¿no?, recibiendo, que por un lado es el coste de la gasolina que se está ahorrando y por otro lado es una parte de mejora en calidad de vida que ahí se puede negociar. Es decir, nosotros siempre confiamos en lo que nos está diciendo. Sí que es cierto que cuando no nos dice la verdad lo podemos detectar fácilmente porque en nuestro día a día tenemos muchas entrevistas y además también eso se puede saber porque si de un proceso de selección haces unas 10 primeras entrevistas iniciales, todas más o menos de los mismos años de experiencia, misma formación y mismos conocimientos, suele ser un poco raro, ¿no? O te llama la atención o es un signo de alerta que esa persona esté mucho más por encima de salario. Sí que es cierto, y tenemos que tener en cuenta también, que las personas que tienen rotación o que cambian de trabajo en distintas compañías suelen tener incrementos salariales mayores a las personas que pues, crecen en una misma compañía y se les va a hacer una revisión de salario. Eso es así, ¿vale? Es decir, no es lo mismo bueno, pues un salario, quizás una persona que lleva 20 años en una empresa, que una persona que en 20 años ha ido cambiando y rotando, ¿no? Porque también es verdad que seguramente no aporte lo mismo. Una persona aporta pues conocimiento de otras empresas, quizás ha estado a nivel internacional viajando y conoce otras culturas, entonces certeza nunca la tendremos, hay que confiar en la palabra de esa persona. Sí que es cierto que nosotros como profesionales tenemos que saber si es verdad o no. Y si creemos que nos está mintiendo, a mí personalmente ha pasado una vez, decirle, mira, perdona, es que por este rango te vas de la posición. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, una Una cosa, posición... Ana, una cosa, las señales del lenguaje corporal entiendo que también son interesantes, estar muy atento
para detectar si efectivamente, yo no sé si hay alguna seña de identidad que puedes trasladarnos o decirnos, pues mira, en Sí, este sí que es cierto. sentido esto es importante. Sí, en un inicio, como la llamada suele ser telefónica y la persona suele estar preparada, es más complejo Ujú. ¿no? notarlo. Pero a veces te dicen, ¿es rango salarial? ¿No? Te vuelven a preguntar la pregunta que le has hecho, ¿no? Entonces, en ese momento sabes que está pensando, ¿digo la verdad? ¿No digo la verdad? ¿Doy mi rango? ¿No? Y en un momento más de segundas entrevistas o entrevistas presenciales o por videollamada, o sea, puede ser o que no mire a los ojos de la persona o que mueva la pierna o que de repente esté como más nervioso y se toque las manos o si tiene algo en la mano pues que lo vaya manoseando, ¿no? Son signos un poco más de nerviosismo, ¿no? De no vaya a ser que detecten que no estoy diciendo la verdad, pero yo trasladaría que no hay que poner el foco en pensar que esa persona nos está mintiendo. Vale, Y si nos está mintiendo, lo sabremos por eso, porque al final hacemos muchas entrevistas de manera inicial para conocer a varios candidatos. No tendría sentido hacer una entrevista y que esa persona la contratáramos sin haber valorado el mercado como está, ¿no? Entonces, comentabas, perdona Ana, comentabas antes el tema de la rotación. Uno de los asistentes también nos traslada que pues, tiene una especial preocupación por la rotación de los candidatos que tiene, que cada vez efectivamente es más alta. Entonces, nos pregunta que cómo puede gestionar la elevada rotación que tanto sufre en sus puestos de trabajo en este caso. la rotación cada vez es más elevada, es cierto, y una herramienta para entender la rotación de la propia compañía es hacer una buena entrevista de salida. Es decir, cuando una persona nos presenta una baja voluntaria, nos dice, oye, me voy a esta compañía o decido causar baja voluntaria porque me voy a otro proyecto, ¿no? Entender muy bien a qué empresa se está yendo, por qué se está yendo, preguntarle, o sea, intentar que esa salida sea muy amena para coger la máxima información posible de los motivos, de los porqués. ¿Te esperabas un crecimiento aquí y no lo estás encontrando? No te hemos hecho un plan de carrera que sea atractivo para que te sigas quedando. ¿Te ofrecen más a nivel salarial? Si te ofrecen más a nivel salarial, ¿es posible una contraoferta? Siempre y cuando la compañía considere que esa contraoferta le va a aportar valor, porque al final nosotros, también en otro caso me pasó, ¿no? Me llamó un cliente y me dijo, oye, tengo un caso que tengo una persona que le ha hecho una oferta de otra empresa y no sé si hacer una contraoferta. Y digo, bueno, a ver, ¿qué salario está? ¿Cuánto tiempo lleva? Realmente si se va por ese salario, te hace un roto porque es una persona clave en tu compañía y realmente esa persona, por lo que le están ofreciendo en la otra empresa, es que actualmente es su rango salarial en el mercado. Entonces, pues en ese caso le aconsejamos, pues es mejor que le vuelves a contraoferta, porque esa persona no se va a ir si está contenta en la empresa, ¿no? Entonces, importante la herramienta de la entrevista de salida, que esta persona que lanza la pregunta, si quiere, podemos tener una llamada y explicarle un poco, pues eso, pues 4 temas importantes a tener en cuenta cuando la gente le presenta la baja voluntaria, entender el porqué de esa rotación. Es porque realmente hay un volumen. Es que como no sé la situación, tampoco quiero poner ejemplos muy específicos, pero entender eso, los motivos por los cuales las personas se le están yendo y ver qué podemos hacer desde la compañía. Hay veces que no podremos hacer nada, pues porque pues, su mujer le ha ofrecido un puesto de trabajo en otro país y es un proyecto de familia y se va toda la familia, ¿no? Ahí poco podemos hacer más que desearle que le vaya todo muy bien y si vuelve, que nos vuelva a llamar, ¿no? Si estamos contentos con esa persona, pero. Ya digo, la parte de entrevista de salida ayuda mucho a entender los porqués de las rotaciones de las empresas. Muy bien, gracias. No te preocupes porque les vamos a facilitar vuestro contacto a todos los que hoy nos acompañan, con lo cual pues podrán lanzarte esta consulta personalmente. Yo creo que es lo mejor, que te cuenten un poco con Perfecto, detalle. perfecto. Perdona, Ana, Pues si no tienes continúa. Nos quedan nada unos más. minutos. Yo tengo solo una pregunta más, pero bueno, Sí, termina, Ana. Sí. vale, sí, creo que ya estoy terminando. La parte de la fase de oferta, en la fase de la negociación, entender muy bien las expectativas de esa persona y qué le podemos ofrecer nosotros como compañía, cómo damos la noticia, ¿no? Si se la damos por teléfono, si le mandamos un mail, si en la última entrevista a nivel presencial se lo decimos. Nosotros siempre consideramos que las buenas noticias en persona siempre se agradecen más. O si no por teléfono o por videollamada, pero un mail suele ser más frío, porque luego sí que hay la parte de la carta de la oferta
donde allí indicamos todo lo que ofrecemos como compañía, pues el nombre de la persona que queremos incorporar, que estamos contentos de informarle de que ha sido seleccionado para la posición, todo lo que ofrecemos como empresa, el mismo bloque de información que teníamos en el slide anterior, pues indicarlo todo, y esperar la firma de la carta de oferta con la fecha de incorporación estimada para que se incorpore la persona a la compañía. Así que esto sería todo por hoy. Espero que hayamos esclarecido algunas de las dudas. Si no, estamos encantados de resolverlas cuando sea pues, más cómodo y a vuestra entera disposición. Muchas gracias, Ana. Tenemos una última pregunta. ¿Qué opinión tienes sobre la entrega de precontratos, con las condiciones? Dice que muchos candidatos lo están utilizando para renegociar con su empresa, pues eso, una nueva oferta para ellos, efectivamente. Yo creo que es una muy buena herramienta para afianzar, ¿no? El hecho de que la persona ha dicho que sí y yo como compañía te estoy poniendo todas mis herramientas que tengo delante ¿no? Para confirmarte que quiero que te incorpores a nuestra empresa y a este proyecto. Yo creo que al final el uso que le haga esa persona igual a la carta de oferta o al precontrato o incluso a la oferta de voz va muy en función de la persona, pero sí que es cierto que es importante en las entrevistas, en la fase de entrevista, entender qué interés tiene esa persona sobre nuestra compañía, sobre nuestra posición. Incluso en una fase inicial, cuando le preguntamos sobre las expectativas salariales, ¿no? Y a nivel contraofertas, si tu compañía que llevas tantos años tiene una contraoferta o te ofrece una posición mejor que ahora no te está ofreciendo, porque a veces el ritmo de trabajo de las compañías nos impide ver, ¿no? Esa parte de planes de desarrollo. Por eso es muy importante tenerlos muy establecidos y con alarmas, ¿no? En nuestro calendario para que el talento no se nos vaya y mimarle mucho y cuidarle mucho. Pero para mí creo que es una muy buena herramienta, es la palabra que tiene la empresa de que está contratando y al final es una herramienta de seguridad para aquellas personas que se incorporarán, ¿no? En la compañía y a partir de aquí siempre hace el bien y no mires a quién. Así que yo creo que está muy bien empleada el precontrato laboral. Genial. La última pregunta. ¿Qué podemos hacer cuando hemos presentado 15 candidatos a un cliente y lo rechaza a todos, justo después de haber tenido 3 candidatos finalistas con oferta formal, los cuales han rechazado, lo voy a leer textual, los cuales han rechazado en este justo momento porque no le han encajado las condiciones? Madre mía. Si hemos presentado a 15 candidatos y ninguno encaja, hay algo que no estamos entendiendo como persona proveedora de esos candidatos. Es decir, nosotros siempre decimos calidad y no cantidad. No existen 15 candidatos buenos que encajen en una compañía para una misma posición. Sería muy raro, a no ser que sea una posición muy, muy genérica y que realmente levantes una piedra y aparezca ese profesional, ¿no? Entonces, mi consejo sería preguntar los porqués. Nosotros somos profesionales del sector y si yo como consultora estoy presentando un candidato es porque considero que encaja en todo lo que se nos ha pedido, ¿no? En todos los requisitos de esa posición. Si yo presento a 3 y esos 3 ya no encajan, volvamos a sentarnos, volvamos a hacer ese borrador, detallemos muy bien el perfil, volvamos a entender qué necesitamos, cuál es el proyecto, por qué no está encajando. Estoy presentando 15 personas iguales, hay unos que aportan más años de experiencia y otros que menos. Vienen todos del sector, es decir, estoy cumpliendo con los requisitos que nos está pidiendo nuestro cliente y preguntar los porqués. Que sean los clientes los que nos digan, oye, si no me encaja por esto, esto y esto, perfecto, pues te lo busco. Pero si presentamos a 15 personas y no encajan, aquí hay que sentarse otra vez y volver al inicio, hacer el ejercicio de qué necesitamos, qué skills tiene que tener y seguir trabajando porque seguro que encontramos ese profesional. Perfecto, muchísimas gracias. Pues nada más, insisto, os haremos llegar a todos los que nos habéis acompañado el enlace a la grabación, así como el contacto de Moore & Partners para que les podáis enviar vuestras consultas un poquito más concretas. Ana Pérez y su equipo estarán encantados, desde luego, de poderos resolver las dudas. Aprovecho para recordar a aquellos que aún no sois socios del club, por supuesto que os animéis a formar parte de esta gran familia, os ayudaremos a acercaros a vuestros potenciales clientes y gracias de nuevo por acompañarnos, os esperamos en próximas sesiones y de nuevo gracias a ti, Ana, a Moore & Partners por darnos luz en este tema y de forma tan clara. Muchas gracias a vosotros, Club Cámara Madrid, muchas gracias de verdad y a todos los que habéis estado al otro lado de la pantalla, gracias también por vuestra atención y vuestro interés. Hasta pronto. Gracias, un placer. Hasta pronto.